amigos que nos escuchan y nos ven por la internet. Que el Señor les bendiga. Esta noche quiero compartir con ustedes un tema que quizás es motivo de preocupación de muchos pastores y ministros de congregaciones. Y es el servicio en la obra de Dios. Pero debemos hacer claridad qué es exactamente servirle a Dios. Y debemos analizar qué es servirle a Dios. Es el servicio que prestamos dentro de la iglesia. En un ministerio donde normalmente somos vistos por los hombres, pero realmente le estamos sirviendo a Dios, o simplemente nos gusta estar en lugares de privilegio donde seremos muy visibles. Pero la pregunta de esta noche es: ¿le estamos sirviendo a Dios o le estamos sirviendo a hombres? ¿De qué depende el que le sirvas a Dios? ¿Porque crees que es por tu capacidad que puedes hacerlo y no la tienes? Y esto te lleva a decir: no lo puedo hacer. ¿Crees que no tienes el don para servirle a Dios? Depende de tu posición en la vida, de tu economía, depende de un título académico. ¿O piensas que otro puede hacerlo mejor que tú? Quizás nos hayan hecho creer que no somos los aptos para hacerlo. Pero ¿quién nos hizo el llamado? ¿Dios o los hombres? ¿Quién nos prepara? Dios. Necesitamos ser profesionales para poderle servir a Dios, o consideramos que no somos los indicados porque no tenemos las capacidades que otros tienen. En todas las congregaciones habrá mucha gente con excelente preparación, personas con una capacidad de palabra estupenda. Pero ¿cuántos tienen en su corazón ese amor para servirle a Dios? ¿Cuántos están dispuestos a servir en la obra del Señor? Entonces, hermanos y amigos que nos escuchan, tomaremos como ejemplo a unos hombres que sí le obedecieron a Dios y que verdaderamente sirvieron en la obra de Dios. En primer lugar, tomaremos como ejemplo a Juan el Bautista, que no es por casualidad que él salió al desierto a predicar este evangelio de arrepentimiento, a predicar de este bautismo de arrepentimiento, sino que ya había sido profetizado por el profeta Isaías.
Isaías 43. Pero analizaremos en primer lugar Marcos 1:2. Dice, mira, mando mensajero delante de tu faz. Él preparará el camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad vuestras sendas. Como lo predijo el profeta Isaías. Juan era un enviado de Dios para preparar el camino del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo vivía Juan el Bautista? ¿Qué comía? ¿Qué comodidades tenía? ¿A qué seminario bíblico había ido a prepararse? Mateo 3:4 nos dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Muchos podrían pensar, uy, pero qué comida. Juan era de paladar exquisito, no comía sino langostas. Pero es que no, la palabra no está diciendo que eran langostas de mar. Eran estos insectos que nos describe la Biblia que devoraban todo lo que encontraban a su paso. Y comía miel silvestre. Los que conocen el proceso de la miel saben que estas abejas, cuando alguien intenta extraer la miel, tiene que ir equipado porque se llevará una cantidad de picones. Y no creo que Juan el Bautista tuviera estos equipos. Cuando habla del vestido de Juan, no nos está hablando de que vestía ropas de marcas, ni de que vivía en un hotel 5 estrellas. Dice la palabra que vivía en el desierto. Pero fue esto dificultad para Juan para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. O Juan el Bautista en algún momento se envaneció porque era el encargado de preparar el camino del Señor. Cuando Juan tuvo al Señor Jesucristo adelante para que fuera bautizado por él, él mostró cómo te voy a bautizar yo. Pero ahí queda demostrada que uno de los ingredientes principales para predicar este mensaje de salvación, para hacer la voluntad de Dios, para cumplir los mandatos de Dios, es la humildad. No depende de cómo vamos vestidos, ni el sector en que vivimos, ni la preparación intelectual. Solamente es necesario el conocimiento que nos da Dios a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Y mientras este hombre, a pesar de sus limitaciones, de sus condiciones, preparó el camino del Señor en nuestra actualidad, a los que nos llamamos cristianos nos es demasiado difícil ir a otro a darle estas buenas noticias de salvación. Nos llenamos de un poco de complicaciones que no son impedimentos, sino excusas.
Simplemente estamos muy acomodados dentro de la congregación, en muchas ocasiones en puestos de privilegio, siendo vistos por los hombres, pero alejados de Dios, porque no queremos saber nada que tenga que ver con predicar de este evangelio. Miren, aún nos describe a un hombre, primero, que no vivía en un hotel de los mejores, que su vestido, podríamos decir, era el de un campesino en nuestra actualidad, pero lo que nos hace siervos de Dios no es nuestro vestido, no es nuestras condiciones materiales, sino la comunión que tengamos con nuestro Padre y el amor para hacer su voluntad. Hubieron también otros hombres que sí obedecieron las palabras del Señor Jesucristo y fueron sus discípulos. Y a pesar de que no eran personas tampoco en su mayoría preparadas, que no nos dice la palabra que estuvieron en los mejores institutos bíblicos, pero sí nos queda claro que andaban con el Maestro y que entendieron esta gran comisión que Él les dio de ir y hacer discípulos, de hacer la voluntad del Padre. Y en el libro de los Hechos 4:13 nos habla de la admiración que sintieron los del concilio, porque ellos sabían de las características de estos hombres. Dice, y entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, del vulgo. Vulgo significa hombres del común y corriente. Y se maravillaban y reconocían de que habían estado con Jesús, porque eran reconocidos que habían andado con el Maestro, porque ellos no estaban predicando fábulas, ellos no estaban predicando desde su orgullo, estaban predicando de lo que el Maestro les había ordenado que hicieran. Entonces, para servirle a Dios nosotros necesitamos complicarnos de muchos argumentos, simplemente obedecer la palabra, obedecer a esa gran comisión que en ese momento Dios le hizo a sus discípulos y que quedó para todos los que hoy en día decimos que andamos en los caminos del Señor, que somos hijos de Dios. Y es ir y dar esas buenas noticias, es darle al pecador esa esperanza de que no está condenado a vivir en el pecado, de que hay un glorioso Señor Jesucristo que fue a la cruz y murió por nuestros pecados, y que nos dejó ese regalo tan maravilloso como es este Evangelio de salvación, que nos ha dado esperanza a todos los que andábamos en pecado, y que es la esperanza que hay
para los que todavía andan apartados de Dios. Pensaba en la gran diferencia que hay entre los hombres, estos hombres y nosotros. Nosotros le ponemos condiciones a Dios. Y no solo para ir y predicar las buenas nuevas de salvación, sino que queremos condicionar a Dios a nuestras necesidades. Queremos sobornar a Dios. Dios, si tú cambias a mi hijo, yo me voy a dedicar a servirte. Señor, si tú me das la casa que estoy esperando o el carro que estoy necesitando, ahí sí que me voy a consagrar a ti y te voy a servir. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para hacer esto, porque el poder de Dios es infinito. Él es el soberano. Él es el que según su voluntad dispone lo que hay para nosotros. ¿Quién puede asegurar? Y hablo para todos aquellos que le ponen límites de tiempo. Cuando yo tenga esto, me voy a dedicar a servirle al Señor. Yo primero voy a organizar aquello y le voy a servir al Señor. Como dijo el Señor Jesucristo a este hombre que se ufanaba de las grandes riquezas que tenía, que decía que iba a construir grandes graneros para almacenar todas sus cosechas y que se iba a sentar a vivir gloriándose de lo que tenía. Cuando el Señor dice: insensato, ¿sabes tú si acaso hoy no vendrán a pedirte tu alma? Entonces yo quiero que pensemos en estas cosas. Nosotros no podemos decirle a Dios: cuando organice esta parte de mi vida te voy a servir, porque el único que sabe qué tiempo tenemos es Él. Y debemos aprovechar todo momento y a cada persona que Dios nos ponga en nuestro camino, darle esas buenas noticias, porque no sabemos si los deseos que tenemos hacia un futuro podremos llevarlos a cabo. El Evangelio no es algo para predicarlo después. Es ahora y siempre que tengamos esa oportunidad. Vamos a mirar cómo el apóstol Pablo nos deja claro que no depende de nosotros, no es en nuestra capacidad, porque el que nos prepara es Dios. Nosotros no podemos sacar más excusas para servir en la obra de Dios. Y ojo, no confundamos que la obra de Dios únicamente es dentro de la iglesia. Es salir afuera donde están las verdaderas necesidades, donde el mundo se está consumiendo en el pecado, donde hay muchos que por falta de conocimiento de ese Dios maravilloso se entregan totalmente a sus concupiscencias, porque piensan que ya no hay nada que hacer, que ya son lo que son y que no hay esperanza para ellos. Primera a los Corintios 3:6 dice: yo planté, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es el Señor. O sea, el mandato para nosotros es: no saquemos más excusas.
Vamos y sembremos esa semilla de este evangelio. Sembremos la palabra de Dios, que Dios en su sabiduría ya tiene preparados quienes van a regar esta semilla. Y Él por su parte les va a dar el crecimiento, porque todo depende de Él. Y algo muy importante, no espere reconocimientos humanos. No espere ser galardonado aquí en la tierra por su capacidad como evangelista, por el número de personas que lleve a los pies del Señor, porque no tenemos esa capacidad de llevar a nadie. La capacidad de nosotros es sembrar esa semilla, porque el que trae las almas, el que trae las ovejas al corral es Dios, y Él es el que las pastorea. Primera de Corintios 3, 7, 8. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Nosotros solo prediquemos el Evangelio. Y estas buenas noticias de salvación. Y que los que Dios disponga rieguen esta semilla. Lo demás dejémoselo a Dios. Por lo tanto, encarguémonos de enseñar a otros para que ellos asimismo puedan ir y predicar este evangelio a otros. Porque el quedarnos con los conocimientos que Dios nos da a través de su palabra, esto también nos convierte en egoístas y en obreros inútiles, porque nos creemos los privilegiados, los únicos que Dios ha dispuesto para predicarle a otros. El buen líder, el buen siervo de Dios, una de sus metas es preparar gente idónea para que esta obra se siga extendiendo, porque nuestro paso por la tierra no es eterno. Entonces no nos quedemos con los conocimientos que recibamos de parte de Dios, porque esta es una forma también de sembrar esta semilla, preparar a otros para que se encarguen de hacer la tarea cuando nosotros no podamos hacerla. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, del 2 al 7. Lo que has oído de mi parte ante muchos testigos, esto encargad a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, no para que se pastoren a sí mismos, es para que le enseñen a otros. No es para que guarden sus conocimientos, para acrecentar su orgullo, su ego, sino que pensemos que ante el reino de Dios todos somos iguales y Dios no hace acepción de personas. Para Él todo el que quiera hacer su voluntad, el que quiera predicar el Evangelio, Dios en su sabiduría sabe de sus capacidades y Él sí sabe cómo utilizarlas. Dice, para enseñar también a otros, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Este versículo es muy importante, porque el siervo de Dios que quiere servirle a Dios, el evangelista, que quiere cumplir con su tarea, debe estar dispuesto en humildad a pagar un precio. Quizás va a ser menospreciado, pisoteado,
despreciado por muchos. Pero ¿cuál es nuestro premio? Los galardones que recibiremos de parte de nuestro Dios. Entonces lo que nos podamos encontrar en nuestro camino es nada al pie de la gloria, que es ser aprobados por Dios. Dice, ninguno que milita se entrega a los negocios de la vida a fin de guardar, de agradar a aquel que nos tomó como soldados. Primero, no podemos dejar que los negocios, que los bienes materiales estén por encima y que nos impidan hacer nuestra tarea. Y no debe ser para agradar a hombres, no es para recibir aplausos de hombres. Nuestra mirada debe estar puesta en agradar a Dios. Dice también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Muchos queremos recibir de Dios. Queremos ser premiados por Dios sin cumplir con nuestra meta. Queremos que Dios nos bendiga, pero sin hacer la voluntad de Él. Queremos prosperidad, pero sin obedecerlo a Él. Y recordar que la prosperidad que habla la palabra de Dios es prosperidad espiritual, que no es la prosperidad que vamos a disfrutar acá en la tierra. Es la prosperidad que nos espera en el reino de Dios. O sea, si queremos ser coronados como buenos atletas, si queremos ser galardonados como buenos soldados de Cristo, primero debemos hacer nuestro trabajo. Primero debo hacer mi trabajo, porque esto es para todos, tanto como para el que predica, como para el que escucha, porque el que predica es el primero que debe estar dispuesto a cumplir con este mandato, de ir a predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces dice, debe trabajar primero. Dice, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea, la preparación, el conocimiento, nuestras capacidades para desarrollar esta tarea depende única y exclusivamente de Dios. Pidámosle al Señor que nos prepare el corazón y el espíritu para hacer esta tarea. Vamos a orar. Y los que quieran ir al frente de la batalla como buenos soldados de Cristo, escuchen la voz de Dios. No se queden en las palabras de los hombres, pero escuchen cuando Dios nos habla a través de su palabra. Por eso la invitación es que verifiquen en la misma fuente, que es la palabra de Dios. ¿Para qué fuimos llamados?
no para engordarnos de conocimientos dentro de una iglesia. No depende de cuántos devocionales haces diario, de cuántas vigilias, pero cuántos frutos le presentaremos a Dios. ¿Cuál va a ser nuestra identidad delante de Dios? Todos los bienes materiales que podamos tener aquí en la tierra, los diplomas que recibamos de parte de los hombres, o ese gran premio, que es ser aprobados por nuestro Dios, al haber hecho su voluntad. Padre de la gloria, sabemos que una cosa es decir y otra es hacer, pero que no nos quedemos en las palabras, Dios, sino que empuñemos las armas como buenos soldados de Cristo, y que preparados por ti, Dios, se abra en nosotros el corazón y que de nosotros fluya ese anhelo de ir a llevar estas buenas noticias. Que si las malas noticias, lo que daña al mundo, lo que daña la vida de muchos, se esparce a una velocidad increíble, cuánto más se debe expandir este mensaje de esperanza para el mundo. Este mensaje que es la única esperanza que tiene el hombre para vivir en una vida eterna muy diferente a esta, por la que le apostamos todo, sin tomar conciencia que por andar ocupados en las cosas del mundo, nos hemos olvidado de las cosas tuyas, Señor. Señor, bendice a cada persona que esta noche ha escuchado este mensaje y muchos que lo seguirán viendo por internet, para que prepare sus corazones para esta batalla. Señor, bendice sus vidas. Bendice esta tu iglesia, buenas nuevas de salvación. Y que los siervos que tú pongas en ella tengan muy presentes que es nuestra meta principal, ir a comunicarle a otros que tienen una esperanza en Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos y te damos todo el honor y toda gloria. Toda la honra sea para ti, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.